Fórmula Noticias Tabasco presenta la entrevista. El tema de la refinería, ¿va o no va? Ya hicimos un serial, te recuerdo nada más hace que un año. Tú lo propusiste. hace un año, ¿verdad que sí? Sí. Dice ya que fue de hace 2. Cuando hicimos lo de la visión Tabasco, Tabasco a futuro. Sí, fue un año, ¿no? 2. Pues sí, dice Ilia que yo Está estoy puesto, perdido. ay, me los voy a llevar al baile. Bueno, está bien. Fue Bien. hace 2 años que dijiste Dos. que Tabasco necesitaba 5 refinerías para el 2020, 30, 40. Ya no. Tenemos 5, 10, 15 años. A 5 años teníamos que tener la primera refinería. Llevamos 2. Ya llevamos 2. De lo que 2 años. de Yo lo que, decía de lo 2 que comentamos. refinerías. Ok, De lo que entonces comentamos. en La 3 ya primera- debería estar consolidada. Ya en cuarto ya está consolidada porque están haciendo los estudios respectivos. Bueno, entonces, ¿va o no va? La refinería en Tabasco sí es lo más viable que se puede realizar dentro de los próximos 3, 4 años. ¿Por qué sí es viable? El mes pasado se importó 62% de toda la gasolina es importada. Hoy en día las refinerías nada más tienen alrededor del 48% de lo que están produciendo de gasolinas. Sí es necesario y es urgente. La refinería no sería de la nación, sino sería de iniciativa privada Que dice, ¿qué? Capital europeo Y chino, ¿no? Y asiático. y asiática. asiático. Y también hay países también de la parte de Arabia y todos esos lugares están trayendo también su inversión a México. Sí se puede realizar, es un hecho, es una viabilidad. Solo lo que hay que realizar ahorita es los estudios de impacto social. No sé por qué sí se puede realizar. A ver. Porque no la está impulsando Calderón, porque no la va a hacer Pemex y porque no la va a hacer el gobierno mexicano. No, es privado. Por eso sí se puede. Y sí se puede porque... Y en Tabasco es un punto muy importante. Por ejemplo, tienes Dos Bocas donde hace la mezcla del hidrocarburo de exportación, Ajá, de todos los hidrocarburos. Segundo, ahora como ya se puede hacer la exportación de hidrocarburo ligero de Estados Unidos, podemos traer hidrocarburo ligero con el crudo pesado y meterlo en una refinería en Tabasco. Sí se puede realizar, solo hay que realizar ahorita los estudios de impacto social, el estudio, la parte social, todo se tiene que realizar en un promedio, eso tarda más o menos 1 o 2 años, pero sí es viable. Oye, hay algo que yo no entiendo, porque yo he oído en diferentes entrevistas que le han hecho tanto al director de Pemex como a otras personalidades, autoridades del sector energético. Cuando les preguntan sobre el tema de la refinería siempre dicen, es tarde, ya no es negocio, no le vamos a entrar al tema de la refinería. Eso debió de haber sido hace 5 años. Más de 10 años. No entiendo entonces por qué. No, lo que pasa es que no, lo que dicen ellos y no expresan, porque son funcionarios públicos que tienen que cuidar un poquito su lineamiento, es, no es negocio para la nación, o sea, la nación no es negocio. Ya poner una refinería por parte de un presupuesto asignado para una refinería ya no es negocio. ¿Por qué? Porque es mucho la inversión y mucho el riesgo. Lo que sí es negocio es para la iniciativa privada. ¿Por qué? Ahorita vamos a tener gasolinas que nos están llegando de Europa, el 80% de Estados Unidos y, por ejemplo, los países de Arabia ya están poniendo 2 nuevas, 3 refinerías nuevas. El problema que tenemos aquí en México que nuestra refinería, la primera que se instaló fue en Ciudad Madero, en 1914. La última refinería que se inauguró fue en 1979. No tenemos nuevas refinerías. Pemex ya no tiene el dinero suficiente para el mantenimiento de las refinerías, por eso estamos viendo una disminución de la producción de petrolíferos. Lo que sí es rentable para las compañías nuevas es la parte de la inversión para refinerías. Y un punto muy importante que quiero aclarar también es que los petrolíferos, la reforma energética no es el medio para bajar los precios, sino la reforma energética es la herramienta que se necesitó para abrir el mercado para la inversión extranjera y nacional. La reforma energética por sí sola no va a bajar los precios de la gasolina, ni el diésel, ni la electricidad. Pero sí nos vendían. Muy mal vendido. O sea, sí nos vendieron la reforma energética, que ya la luz iba a bajar, que la gasolina se iba a mantener, y estamos en un recién gasolinazo y una recién subida de la luz. Bueno, con una refinería en Tabasco podríamos aminorar los precios de la gasolina, porque en el 2018 el precio de la gasolina ya es un mercado abierto. Y hay que comentar esto muy importante. El precio de la gasolina influye casi el 50 al 60% del precio de la materia prima y la refinación. Pero en nuestro país, hoy en día, en el 2016, casi el 45, el 55% depende del impuesto. Es decir, que si tú llenas 1 litro de gasolina ahorita, estás pagando entre 45 y 55% dependiendo del combustible.
Entonces, para el 2017, la buena voluntad debe de salir en el presupuesto que se presente por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en septiembre y su aprobación en noviembre por la Cámara de Diputados, en donde debe de cambiar la fórmula reduciendo los impuestos, porque eso es lo más importante para tener un precio más barato del combustible, la reducción de los impuestos. ¿Qué? Pero es mediante decreto de Hacienda. Mediante la evaluación de egresos es por la Cámara de Diputados. Oye, ya acaba de llegar la invitación. Digo, es un hecho. Van a aperturar la primera gasolinera ya en Tabasco. La marca de otra gasolina. De otra marca que no sea Pemex. Pero la gasolina es de Pemex. La gasolina es de Pemex, pero bueno, hay otra marca. Pero esto va a permitir abaratar lo que te... No. ¿Se mantiene un estándar? No, lo que estás haciendo es, por ejemplo, es el mismo producto, pero vendido por otra gente. Es puro marketing, es empezar a posicionar las marcas de las gasolineras. Cuando hay una apertura de mercado, esa nueva gasolinera lo que va a tener es la oportunidad de comprarle a alguien que importe de otros países que tenga un precio más bajo. Pero el problema ahorita que tenemos en México es el impuesto que estamos pagando, el IEPS y el 17% que está dentro del precio de los petrolíferos. Y te comento, el año pasado, si nosotros revisamos, la gasolina se mantuvo en 13.57 pesos el litro, la verde, no subió. Hoy en día, si haces el promedio, está por debajo todavía el promedio. Sí, del mundial. De la de México. De la de México. Subo en ¿Y a nivel mundial está de las más baratas? ¿Sigue, o está... No, estamos como en el lugar número 12 de las gasolinas más baratas, a nivel del ranking mundial. Y lo otro, es importante establecer que la gasolina podrá bajar, pero hasta el 2018. No ahorita, el 17, si los diputados cambian la fórmula, puede bajar la gasolina. Y la otra, las tarifas eléctricas también debería cambiar, porque acuérdate que las tarifas son puestas por la parte de la Cámara de Diputados en el presupuesto. Entonces, eso es lo que hay que revisar. La voluntad del próximo presupuesto, el del 17, es la que nos va a ayudar a tener precios más baratos de los combustibles y la luz. O sea, lo que se tendría que modificar es que la parte del impuesto que se paga por la gasolina, y en el momento que ya puedan entrar las gasolinas de otros países y transportarse, porque también es otra parte importante, no es nada más a quién se lo compran, o sea, sino quién lo va a transportar y por dónde se va a transportar adentro de México. ¿Esa parte qué? Esa parte es muy importante. Por ejemplo, tú ya puedes traer gasolina de Houston, de Luisiana o de Broadwell, y lo podemos traer ya sea por Dos Bocas o por los puertos del Golfo. Por barcos lo puedes traer. ¿Y cómo lo transportas por tierra? Lo bajas y lo transportas por autotanques, lo puedes transportar sin ningún problema. Por pipas. ¿Ya sin ningún problema, sin tener el permiso de Pemex? No, el Pemex ya no da los permisos, no, el que da la Comisión Reguladora. La Comisión Reguladora. Sí, todos, eso es el transporte ya no es de Pemex, es de Pemex y privados. No. Yo puedo solicitar un permiso para transporte de gasolina o petrolíferos. Ante la Secretaría de Energía. Ante la Comisión de Hidrocarburos. La Comisión Reguladora de Energía. La de Guillermo García Alcocer. Exactamente. Oye, a ver, vamos a la refinería, porque en los tiempos, en el lugar, en el espacio, en cuánto se edifica, qué hace. 2022 posiblemente, si ya están las inversiones realizadas, podemos iniciar la primera refinación 2022-2023. Ramsés Pech, pero si SDED está diciendo que en 2017 ya... Sí, pero lo que dice correctamente SDED es el estudio para poder empezar a la construcción. Una refinería tarda más o menos 1 año y medio en construirla. En edificarla. Claro, pero aparte hay que sacar los permisos de impacto ambiental, la parte social, los derechos de vía, el cambio de uso y suelo. ¿Y dónde la ves? La veo ya sea en Frontera Tabasco, que es un buen área, frontera. Para ese año. Para el 2022 que se pueda iniciar, porque tiene que ser la construcción y la evaluación. No es la evaluación puede terminar el 2017 y su inicio de construcción 2017-2018 puede iniciarse. Y hay que hacer operaciones y un montón de cosas. Esto yo lo veo en Frontera y la parte de Dos Bocas, pero Dos Bocas hay que ver porque ya está muy centralizado, ya está saturado. Hay que buscar un área donde pueda haber una conexión, y sobre todo que se pueda hacer el almacenamiento de lo que se refine, porque acuérdate que una refinería tienes que tener centros de almacenamiento para que el crudo que tú metas lo puedas meter a la refinería y luego distribuir. Exactamente, tienes que tener la materia prima su almacenamiento y los productos su almacenamiento igual. A ver, en ese sentido, yo cuando hemos estado hablando, cuando fue todo lo de las zonas económicas especiales que vino el presidente de la República,
señalaban mucho Dos Bocas porque ya tenía la infraestructura para almacenamiento, Avanzado. de más servicios que Frontera. Precisamente ese era el plus de por qué lo importante era detonar más Dos Bocas que Frontera. Entonces, la refinería, en mi lógica, tendría que caer ahí, pero ¿dices que esto es lo que precisamente va a hacer que caiga en Frontera? Claro, porque en Frontera tendría que ser, la iniciativa primera sería nuevo. Lo que está hoy en Dos Bocas es de Pemex. La pregunta que de los 1,000 millones, el mantenimiento que le realizan a los tanques es seguido, es mantenimiento, ¿cuánto tengo que invertirle ese mantenimiento de los tanques? ¿Cuánto tengo que meterle en ¿Cuánto tienen de vida esos tanques? Exactamente, o sea, es una evaluación total que se tiene que realizar. Frontera Tabasco, yo les digo que es un área, está plano, está a la entrada, está cerca de Dos Bocas, que son casi 40 kilómetros, puedes construir un ducto, tienes una carretera de distribución que puedes ir a la por una península. De una manera mejor Claro, y ordenada. Es más mejor ordenada y reduces la inversión de que tienes que tener de costo. Ahora, ya operando la refinería, pues es iniciativa privada, son extranjeros, no repercute directamente en empleos en México, como antes que la refinería iba a traer. Bueno, la refinería, con lo que hemos platicado anteriormente, bueno, lo se necesitan muchos ingenieros químicos, que lo que habíamos platicado, la parte de ingenieros químicos, la parte de ingenieros de la parte ambiental, ingenieros mecánicos, electromecánicos para la construcción, o peritos, sea, peritos, se necesita mucha gente. Por eso yo les comentaba hace unos programas que lo más importante no es tanto las carreras que se tienen, sino evaluar cuántos alumnos se necesitan de cada carrera. Yo creo que ahorita hay un buen punto, creo que en el periódico salió que el señor rector de la UJAT comentaba sobre esta gran oportunidad. Entonces yo creo que la UJAT y con todas las universidades deberían de sentarse junto con la iniciativa privada para evaluar cuántos tipos y qué tipos de alumnos están saliendo hoy en día. ¿Por qué? Porque no vaya a ser que cuando tengamos la refinería que se vaya a construir, vamos a ver que no tengamos lo suficiente materia de conocimiento, de seres de ingenieros o profesionales en el estado de Tabasco, y ahora sí nos vuelva a suceder lo mismo que nos ha sucedido, que tienen que venir otras personas de otros lugares a hacer lo que no nos capacitamos nosotros. Ahorita es lo que tenemos que realizar nosotros, prepararnos en ese sentido. Ahora, también habla Caldwell de Veracruz y de Campeche. Tres refinerías en el sur. En Veracruz lo que se puede hacer es la sustitución de la parte donde está Madero, allá en Tamaulipas, ponerla abajo. Sí, porque lo que vamos a hacer es que tienes el puerto de Veracruz, podías traer combustible, podías traer el crudo de Estados Unidos también, por la parte de Veracruz. En Tuxpan, ¿no? En Tuxpan ahí está la conectividad, pero el Tuxpan tiene un problema, es muy bajo la parte del ¿cómo le llaman? ¿Nivel? Del nivel del calado del agua, que tienes que estar haciéndolo. Y en Frontera lo que tenemos es que se puede hacer desde el inicio y se pueden hacer varias cosas. Ya hicieron batimetría y todo lo demás, sí se puede. En Campeche hay la oportunidad, porque por ejemplo Lerma, el puerto de Lerma, donde está el almacenamiento, eso data desde 1946, ese sistema, ese de almacenamiento de Lerma. Ya tiene desde 1946 a la fecha. O sea, la pregunta es lo que te decía, en Dos Bocas, ¿cuánto te costaría mantenerlo o ponerle nueva tecnología? ¿Por qué suena Lerma para la zona económica especial? Porque Lerma es donde se hace la distribución de petrolíferos a la península de Yucatán. Se manda gasolina a Chetumal, se distribuye en Campeche y en Yucatán. Los campechanos están impulsando Lerma. ¿La pueden robar? Los tabasqueños Frontera. Exacto. O sea, va a ser una Playa es nada más. Campeche. Playa. Ahí se va playa tan bonito. ¿Y es o una u otra? No, las dos se necesitan. Las dos. Porque si tienes 6 refinerías, la primera fue en 1914, la última en 1979, ¿te imaginas cuánto dinero tendría que invertir Pemex para poder reconfigurar? Y ahorita que la Comisión Reguladora acaba de emitir las nuevas normatividades de las gasolinas que van a eliminar el MBTBU, o sea, eso es necesario la refinería. ¿Qué es el MTBU? Ay, sí, ¿qué es eso? Es un producto que se utiliza como oxigenante en la gasolina, pero ya no se utiliza a nivel mundial porque es altamente cancerígena. Oye, y nosotros lo utilizamos todavía. Oye, a ver, ni modo, regresando un ratito ya que rozamos otra vez lo de las gasolinas, me están preguntando porque todo el mundo dice, bueno, si el precio del petróleo está tan en el piso, ¿por qué no se traslada eso a los consumidores en el tema de la gasolina porque y la energía? La fórmula que se hizo en el 2016 referencia los precios del combustible 4 a 6 meses antes. O sea, el precio de referencia.
Entonces, si uno empieza a analizar cuánto es el precio, en febrero, marzo, que estuvo el precio del barril alto, ¿se acuerdan que llegó casi 48, 49? Ahí nos pegó a nosotros ahorita. Entonces, lo que hace la Secretaría de Hacienda es que acomoda el precio de referencia en función del precio del barril, pero por ende nos tocó en el mes de agosto que lo que se referenció en ese momento, hace 4 o 5 meses, el precio del barril era alto. Yo espero en septiembre, octubre y noviembre baje porque el crudo ya bajó, está por debajo de los $42 promedio. Lo importante de todo esto, del precio del combustible, es mientras no se baje el impuesto, no vamos a tener gasolinas baratas. Y la reforma energética... Es un tema de impuesto. Es un tema de impuesto. El IEPS, hay dos impuestos. El IEPS, que representa el 33% en las gasolinas, y hay el 17% que está en el artículo 2 del inciso H en la Ley de Ingresos. Fíjate que, a ver, estamos muy macizos con la gasolina y el diésel y la magna y no sé qué. ¿Y cuándo los combustibles amigables? ¿Cuándo los combustibles verdes? ¿Cuándo vamos a dar el paso como país? Porque ya hay vehículos aquí que están adaptados, ¿no? Pero me da mucha risa, son vehículos ecológicos, son vehículos verdes, sí, animal, pero seguimos contaminando, ¿no? Todo. Seguimos contaminando, señora. Sí. Pero seguimos sí contaminando. Del mixto, de que uno de los eléctricos. ¿Y dónde cargas combustible verde? ¿Aquí en qué gasolinera? No hay. En México no hay. Es por lo eléctrico, ¿no? La parte eléctrica también contaminamos. A ver, ¿cómo produce la electricidad? Bueno, a través produces a través de la materia prima, que es con combustóleo, con gas natural, con carbón, o energía eólica o solar. Digo, ¿cuándo vamos a dar el paso a dejar de...? No, eso, en el 2024 dice que tenemos que tener el 35% de energías renovables para producir electricidad. En la parte de combustibles yo lo dudo mucho porque tenemos todavía el monopolio de los combustibles fósiles. No creo que los... ¿Hasta que nos los acabemos? Hasta que alguien decida que pueda meter etanol aquí, se pueda tener gas natural comprimido para los carros, los transportes. Pero sé que por ella viene un proyecto muy importante de etanol, muy grande. No sé si con yuca, con maíz, pero viene la cuestión es cuando van a poner las estaciones en donde vayas por tu etanol, le pongas a tu vehículo verde, ecológico. En Estados Unidos, ¿te acuerdas que creo que no te la mandé, había una foto del etanol? Ajá. Había el etanol 85%. Resulta ser que es más barato la gasolina del 85% de etanol que la fósil. Casi un 25% más barato. Pues es más barato en Estados Unidos. El negocio es lo que no está dejando que dejemos de contaminar. Sí, todos contaminamos. O sea, no hay gasolinas malas. Lo que hay es motores que no queman correctamente su combustión. ¿Por qué? Porque nosotros los mexicanos, y me incluyo también, no le damos el mantenimiento preventivo a nuestros carros y no quema el combustible como debe de ser. Oye, bueno, y hablando de contaminación, ¿te acuerdas hace unos meses cuando en la Ciudad de México, Puebla, toda esta zona metropolitana estaban ahí sufriendo por el tema de los altos niveles y que se empezó a hablar de que se estaba importando gasolina china? No. ¿Eso fue leyenda urbana? De la India, ¿no? Que se veía el cielo rojo. No, el 80% de la gasolina viene de Estados Unidos. La gasolina, ¿y ellos la producen o se la compran en otro país más barata? Ellos la producen, pero nos mandan gasolina, lo que llamamos cruda, que no tiene los aditivos, no tiene aditivos. Así como las piernas y las patas de pollo y los muslos. Bueno. Para ellos es basura. No es gasolina. Lo que pasa es que no pueden poner a los aditivos que utilizan en Estados Unidos porque las normas no son iguales las de mexicanas que las de ellos. Nuestras normas es más o menos parecida a las de California. Más permisibles. Exacto. Ellos no utilizan el MBTU, utilizan el etanol al 10%. No, pero me llama la atención cuando dices, y nosotros seguimos usando este elemento cancerígeno. Sí, lo seguimos utilizando. Sí, tenemos en las refinerías, hay como 6, 7 plantas que están en refinerías que producen el MBTU todavía. Y nosotros ya tenemos de eliminar ese MBTU. Espero que la Comisión Reguladora ya hayan eliminado eso. No, pues ojalá lo hayan puesto en la reforma energética, ¿no? Sí está, ¿no? Tiene que estar. No. ¿O es por la parte? ¿Ni siquiera está? No, todavía. O sea, tú eres defensora a ultranza. Entonces, lo que pasa ahorita, por ejemplo, lo que pasó en México, hay un error. Cuando tú te subes arriba de la montaña, tienes menos oxígeno, ¿es correcto? Sí, como cuando buceas. ¿Qué es lo que necesitas? Más oxígeno. Bueno, lo que le adicionan a los combustibles es oxigenante, y uno de los oxigenantes es el etanol. El etanol es menos contaminante que el MBTU. Contamina, produce menos. Pero en México todavía no nos dejan utilizar, por lo que acabas de comentar, porque todavía hay más o menos una leyenda urbana que encarece los alimentos. Eso no es cierto. Eso es un mito.
Eso no es cierto. Entonces, en Estados Unidos el 95% de las gasolinas tiene 10% de etanol, que es un altamente oxigenante, y lo que hace es que gastas menos gasolina. Si tú lo pones nivel de mar, gastaríamos menos gasolina, porque porque el etanol lo que va a hacer es que va a ser la combustión va a ser mejor eficiente porque tiene mayor cantidad de oxígeno el combustible dentro de la cámara del motor. Muy bien. Eso lo veremos Gracias. en el futuro. Muy corto, inmediato. Ya que vuelen los Nuestros autos. hijos, ojalá. Gracias. No, a ustedes.